2, 3. Un multímetro. Un multímetro es un dispositivo portátil que combina diferentes pruebas electrónicas y herramientas de medición. Un multímetro básico como este puede medir el voltaje, el amperaje, que es la corriente, y la resistencia, que son ohmios. En los modelos más avanzados pueden medir la conductancia, la capacitancia y también la temperatura. Hay otros que también pueden medir los ciclos de trabajo, que podemos tomar un ejemplo, la fibra óptica. En el mercado tenemos dos tipos de multímetros, los digitales y los analógicos. El digital es netamente muy fácil de utilizar, ya que en la pantalla nos muestra la cantidad de medición que estamos realizando en un dispositivo. En cambio, el analógico es ciertamente complicado y es necesario que sea explicado. Las partes de un multímetro digital. Primero las terminales, la negativa y la positiva respectivamente. Luego la descarga a tierra. Esto es muy útil generalmente para cargas grandes. Luego la llave selectora de función, que sirve para seleccionar la escala de medición a la que queremos someter el objeto medido. Luego la pantalla de lectura. La pantalla de lectura se divide en dos partes, a su vez en dos partes. Primero los valores que muestra y luego la escala de medición, que es las unidades de medida la cual se mide. La llave de selección de función del multímetro suele tener muchas características comunes entre multímetros, tanto digitales como analógicos. En la parte superior derecha tenemos la medición de corriente alterna. Que suele soportar hasta 1000 voltios o incluso más. En la parte superior izquierda tenemos la medición de corriente continua. En la parte inferior tenemos la medición de amperaje. Y en la... Uso del multímetro parte 1. Probaremos primero con la corriente continua. Primero tenemos que poner la llave selectora de función a una escala mayor a la que se va a medir. En este caso, 10 voltios. Primero probaremos con una batería de 9 voltios. Colocamos el negativo en el negativo y el piloto primero comenzaremos con la medición de una batería de 9 voltios. Colocamos el negativo en el negativo. Generalmente cuando las pilas son nuevas marcan mucho más de su voltaje normal. Sin embargo, si colocáramos los 50 voltios, notaríamos que marca casi o precisamente 9 voltios. ¿Sí? Podemos ver aquí 9 voltios. Acerquemos el multímetro a la cámara para que pueda diferenciarlo. 9 voltios. Probaremos con un sistema de cargas de 6 voltios. 6 voltios, 4 pilas AA. Exactamente el multímetro tiende a marcar 6 voltios. Ahora probaremos con una sola pila AA, que es 1.5 voltios. Para esto necesitamos poner a 10 o tal vez a menos. Probemos con 10. ¿Sí? Está marcando un poquito más de 1.5. Probemos con 2.5. Podemos ver que está marcando 1.5. Uso el voltímetro parte 2.
En este caso probaremos la corriente alterna. Primero hay que calibrar el multímetro a la parte roja de aquí, en este caso a 250 voltios, que es una escala mayor a la corriente de una casa. Como podemos ver, está marcando exactamente 220 voltios. Continuando con la prueba del multitester, ahora haremos calibración. Para eso, tomamos el multitester en el ohmímetro y con una resistencia conocida, en este caso de 330 ohmios, lo calibraremos. Colocamos el negativo y vemos. ¿Sí? Exactamente vemos que está sobre los 320 más o menos. Entonces con la llave de calibración empezamos a calibrar para que marque exactamente 330. Podemos ver ahí que está en 330. Nos aseguramos con otra resistencia más. Por ejemplo, vemos aquí 160 ohmios. Y empezamos a ver. 160. Vemos que está un poco alto, está en 170 y bajamos. Exactamente 160 ohmios. Probemos con una más. 280 ohmios. Y empezamos a probar. Está en 200, exactamente 280. Exactamente está en 280 ohmios. Siempre y cuando nuestro multitester esté calibrado, podremos medir la resistencia sin ningún problema. Por ejemplo, tenemos aquí una de 560 ohmios, como vemos en el gráfico. Medimos la resistencia 560 ohmios y tenemos exactamente en la aguja 560 ohmios. Probamos con otro valor. 470 K. 470 kiloohmios. Medimos. Si se dan cuenta, la aguja mínimamente se mueve. Esto debido a la escala. Así que subimos en la llave de función la escala a la que hemos medido. ¿Sí? También vemos que se mueve mínimamente. Y si subimos un poco más, podremos ver 470 ohmios. Uno de los componentes de nuestro multitester es un fusible que lo protege de los excesos de corriente, que en este caso ha volado cuando estábamos probando el amperímetro con una batería. Fue demasiado para el multitester. Y con esto concluye nuestro tutorial. Muchas gracias.